Bien, continuando con el tema de la explicación de cómo hacemos una conexión, que fue lo que vimos en el capítulo anterior, ya voy a quitar la parte del mensaje de eco de conexión exitosa, puesto que se comprobó que este código apunta a esa base de datos y con los parámetros que pasamos. Ahora lo que vamos a crear es una interfaz que nos permita a nosotros conectarnos o validar que tanto el usuario como la contraseña son válidas. Entonces en index.php vamos a crear una interfaz elemental simplemente para probar este código. Para ello lo primero que vamos a realizar es un formulario con la etiqueta form, una acción que lo que hará es llamar a este mismo archivo denominado con el nombre index.php y utilizando el método post. Okay. Perfecto. Todo lo que yo escriba referente a ese formulario va a estar entre esas dos etiquetas. Ok, una vez creado esto, entonces ahora vamos a hacer nuestra interfaz, donde vamos a tener algo que diga usuario. Inmediatamente creamos un input type del tipo text, que le vamos a dar un nombre igual a usuario, y vamos a trabajar también con la propiedad name con el mismo nombre usuario. Una vez que hago esto, cierro mi etiqueta. Ya esto sería para capturar el nombre del usuario. Hacemos lo mismo para clave, un input type, pero en este caso el tipo sería password, para que me cree un objeto que evite que el usuario pueda visualizar lo que se está escribiendo. Igual le voy a dar un nombre, para poder luego identificarlo. Y ya por último, aquí voy a escribir la palabra clave. Por último, entonces voy a crear ahora un botón con el input type también, pero utilizando ahora un submit, que va a tener un value igual a entrar, que sería el mensaje que el usuario final va a observar. Ok, hasta aquí lo que he hecho es simplemente crear la interfaz. Como estoy trabajando con un archivo .php, o sea, estoy trabajando con PHP, se supone que mi servidor debe estar inicializado para yo poder probar eso. O sea, no lo puedo ejecutar sin que esté previamente inicializado. Pongo en marcha el Apache, como también pongo en marcha MySQL. Una vez hecho esto, ya puedo abrir mi navegador, por ejemplo, y recordando que mi proyecto lo tengo en la carpeta CRM, pues simplemente escribo el nombre de la carpeta. No me interesa ya conexión, sino que me ejecute mi archivo principal, que sería más o menos esto lo que hemos logrado. Me va a pedir un usuario y me va a pedir una contraseña, o sea, yo escribo algo aquí y que cuando yo le dé a entrar, pues se conecte a mi base de datos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer será ver cómo nosotros pasamos esos datos, es decir, cómo nosotros pasamos los valores que se han digitado en esos dos objetos a nuestro PHP, para así validar si esos datos realmente existen en nuestra tabla
almacenada en la base de datos. Entonces, para ello, como dijimos que estamos trabajando con el método post, pues simplemente lo que vamos a hacer es que aquí arriba, puede ser arriba o abajo, eso va a depender de donde ustedes quieran declarar su código PHP. Yo voy a especificar mi etiqueta PHP que cierra con un signo de interrogación y el signo de mayor. Todo lo que yo escriba dentro de esa área pertenece al PHP. Entonces, lo primero que yo voy a controlar es si existe un post. ¿Cuándo se va a ejecutar ese post? Cuando el usuario presiona el botón entrar. Entonces, yo hago una pregunta aquí, que si post, por ejemplo, si esa pregunta es verdadera, todo lo que yo ponga dentro de ese código se va a ejecutar. Entonces, en caso contrario, simplemente él va a ignorar ese código PHP y simplemente va a mostrar la interfaz gráfica que acabamos de ver ahorita. Entonces, aquí yo puedo declarar, por ejemplo, una variable llamada uso de usuario o el nombre que usted le quiera dar, y a esa variable yo le voy a decir que va a apuntar a mi objeto con el método post, que recuerden que fue el que especificamos en el formulario, y simplemente le vamos a decir cuál de los objetos nosotros queremos capturar. Lo primero sería usuario. Entonces, entre comillas simples, le digo usuario, importante tal cual como lo declaré. O sea, si lo declaré en minúscula, se supone que aquí debo especificarlo también en minúscula. Ya ahí tengo capturado el usuario de mi interfaz gráfica, y lo mismo voy a hacer con la clave. Voy a declarar otra variable llamada clave, que va a ser igual a lo que tenga el post de el objeto que quiero, que para nuestro ejemplo se llama precisamente clave. Ok, entonces ya aquí estoy. ¿Cómo yo valido si realmente esos datos están pasando a PHP? De la misma forma como validamos si estaba, por ejemplo, haciendo una conexión a la base de datos. Yo puedo imprimir a ver qué tienen ahora mismo almacenado esas variables. Entonces simplemente digo hecho y puedo decir, por ejemplo, entre comillas, usuario, ¿no? Ponerle un punto para concatenar y darle salida a la variable uso, concateno de nuevo con punto, sigo con la comilla y ahora puedo decir clave igual, concateno con punto y saco ahora la variable clave. Ok, al final punto y coma. Ok, cuando yo guardo eso y vengo a mi navegador, puedo actualizar mi página. Y imaginemos que yo puse como usuario Pedro y como clave puse 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Cuando le doy a entrar, fíjense que aquí en la parte superior me está diciendo que ha capturado perfectamente tanto el usuario, que es Pedro, como la clave, que es 1, 2, 3, 4. Esto significa que ya puedo seguir trabajando con la otra parte para yo asignarle lo que es el código que se conecte a mi base de datos. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo.